En la escena europea se desarrolla un drama donde el orgullo y la realidad chocan en un enfrentamiento despiadado. Ayer mismo resonaban fuertes declaraciones sobre el rechazo a los recursos energéticos rusos. Pero, ¿qué está pasando hoy? Alemania, que una vez rechazó el combustible ruso, ahora está dispuesta a reconsiderar sus principios. Como señala un experto, la élite alemana añora los tiempos en que las facturas de calefacción no causaban horror. Tras el sabotaje del Nord Stream en 2022, el país se enfrentó a una crisis energética. Los precios se dispararon y la industria se asfixia. Entre bastidores, las autoridades discuten cada vez más la necesidad de restablecer el diálogo energético con Moscú, aunque sea por caminos tortuosos, para recuperar el combustible asequible a cualquier precio. Sin embargo, existe un factor alarmante que hace que el establishment político alemán sienta una creciente preocupación. ¿Qué pasaría si Rusia, decepcionada por los dobles raseros y la hipocresía occidentales, decidiera renunciar a participar en este juego obsoleto? ¿Qué pasaría si la era de las sonrisas complacientes y las reverencias diplomáticas se desvaneciera para siempre? Mientras los líderes europeos se debaten entre sus ambiciones políticas y la dura realidad económica, la rueda de las pérdidas sigue girando implacablemente. Según los analistas, la economía alemana ya ha sufrido pérdidas que ascienden a miles de millones de euros, y el descontento social crece como la espuma. Uno tras otro, los buques insignia industriales anuncian recortes en el volumen de producción o el traslado de sus instalaciones a otros países con un clima más favorable. ¿Desea saber en qué tragedia desembocará esta crisis? Permanezca con nosotros y le mantendremos informado de los acontecimientos. Berlín busca febrilmente un compromiso energético. La élite política cambia su retórica sobre la marcha. En el panorama político alemán han resonado declaraciones que tienen todos los indicios de ser un punto de inflexión. Representantes de alto rango del partido gobernante CDU, el primer ministro de Sajonia y el jefe de gobierno de Turingia, se han manifestado abiertamente a favor de la reanudación del suministro de gas natural tras alcanzar una solución al conflicto en la región del Mar Negro septentrional. En los círculos políticos está ganando peso la opinión de que es inevitable restablecer el gasoducto. Y no se trata solo de voces aisladas, sino de la posición de miembros influyentes del partido gobernante que conforman la agenda política del país. El experto Seryenko está seguro de que la reanudación de las operaciones del gasoducto es cuestión de tiempo, a pesar de las serias preocupaciones relacionadas con la seguridad tras el sabotaje. Es de destacar que la investigación de las circunstancias del incidente reveló una extraña pasividad por parte de los servicios especiales, como si estuvieran afectados por una ceguera colectiva. El centro de atención son las condiciones en las que podría reanudarse el suministro de gas. ¿Se mantendrán los acuerdos anteriores o se producirá una transición a los precios de mercado? Según los politólogos, el problema clave de la economía europea no es tanto la inflación, sino la pérdida de competitividad. El acceso a los recursos energéticos rusos permitió a las empresas europeas competir con éxito con los fabricantes de Estados Unidos y China. Hoy en día, Alemania demuestra una aparente independencia energética, sin embargo, según los expertos, esto es solo un gesto ostentoso. Las reservas reales de energía durarán como máximo unos pocos años. En el futuro, son posibles dos escenarios: la reanudación del diálogo con Rusia o una inevitable recesión económica. En esta situación, Rusia puede adoptar una postura de espera. Los analistas creen que la industria alemana acabará viéndose obligada a volver a cooperar con sus socios rusos. La conveniencia económica dicta sus condiciones. La renuncia a los recursos energéticos rusos amenaza con el colapso de muchas industrias. En opinión del analista Seryenko, a pesar de la presión sin precedentes de los aliados occidentales, Rusia mantendrá su posición en el sector energético. En una época en la que el mercado energético mundial está experimentando cambios radicales, serán las frías cifras de la economía, y no los eslóganes políticos, el factor determinante en las futuras relaciones entre Alemania y Rusia en el sector energético. El Nord Stream, convertido en un monumento submarino de metal, sirve como un triste recordatorio de la miopía de la política europea. Representar la posibilidad de la independencia energética de Moscú es como representar una farsa en el escenario. Mientras los políticos europeos compiten en el volumen de las declaraciones antirrusas, la industria energética rusa está conquistando metódicamente los mercados orientales. La producción de gas natural licuado, GNL, está ganando impulso y los buques tanque surcan las extensiones marinas, abriendo nuevos caminos.
Por paradójico que parezca, en los últimos 3 años la demanda europea de GNL ruso no ha hecho más que aumentar. Los funcionarios europeos muestran prodigios de equilibrismo, manipulando datos estadísticos y ocultando hábilmente los volúmenes reales de compras a través de intrincados esquemas con la participación de intermediarios y terceros países. La Unión Europea, como un héroe de novela de caballerías, se ha creído defensora de los principios morales y ha representado un drama político a gran escala llamado renuncia a los portadores de energía rusos. ¿Pero cuál ha sido el resultado final? Los estados europeos, como participantes en un reality show de locos, corren por el planeta en busca de la salvación, luchando desesperadamente entre sí por contratos para el suministro de gas natural licuado a precios que se han disparado hasta el cielo. Y cuanto más se acerca inexorablemente el invierno, más tensa se vuelve la situación. El crecimiento tradicional de la demanda de gas en los países asiáticos puede elevar los precios a alturas sin precedentes, dejando a los consumidores europeos en una situación extremadamente difícil y vulnerable. El llenado febril de los almacenamientos de gas se ha convertido en una verdadera idea fix para los funcionarios europeos. La renuncia voluntaria a los suministros fiables y estables a través de los gasoductos ha generado caos y confusión en el sistema energético de todo un continente. En medio del pánico y la confusión generalizados, Hungría ha declarado abiertamente su intención de seguir cooperando con Rusia en el ámbito del gas, ignorando así de forma demostrativa los llamamientos y eslóganes paneuropeos. Francia, a su vez, adopta una postura más comedida y cautelosa, observando atentamente la evolución de los acontecimientos. La paradoja energética europea se desarrolla ante nuestros ojos. A pesar de las fuertes declaraciones sobre la búsqueda de la independencia, los países europeos adquirieron gas natural licuado ruso en febrero por un valor superior a los 380 millones de euros. Así es la realidad de la política energética europea. En los pasillos de los mercados energéticos reina un ambiente de seriedad y concentración, donde cada decisión está dictada por la dura lógica de los negocios. La razón de lo que está sucediendo es que la infraestructura existente de gasoductos ya no puede seguir el ritmo del insaciable apetito del mercado europeo. Comienza una apasionante batalla por cada buque cisterna que transporta gas licuado, en la que Europa se ve obligada a competir con gigantes como Japón, Corea del Sur y China, que tradicionalmente dominan este ámbito. La Agencia Internacional de la Energía da la voz de alarma, constatando un giro de los acontecimientos sin precedentes. Los precios europeos del gas muestran un aumento nunca visto, superando las cotizaciones asiáticas en la impresionante cifra de $14 por 1000 metros cúbicos. La ironía del destino es que, hasta hace poco, de abril de 2022 a mayo de 2023, era la región asiática la que marcaba la pauta en la carrera de los precios. Según el experto Fyodor Sidorov, la renuncia a los suministros de gas por gasoducto procedentes de Rusia conduce inevitablemente a un aumento constante de los precios. La compleja logística, la mayor volatilidad y la dura competencia configuran una nueva realidad económica. La situación llegó a su apogeo cuando los países europeos, presas del pánico, empezaron a comprar gas en vísperas de la temporada de invierno. Los precios ofrecidos causaron desconcierto incluso a los sofisticados comerciantes japoneses, acostumbrados a las primas. Las cotizaciones se dispararon hasta alturas vertiginosas, asombrando incluso a los analistas financieros más experimentados. La gravedad de la situación actual en el mercado energético europeo se ve acentuada por la crítica escasez de capacidad de regasificación. La escasez se percibe tanto en el número de terminales de recepción como en el desarrollo de la infraestructura básica necesaria. Esto hace que cada metro cúbico de combustible azul cueste a los consumidores europeos precios desorbitados, mientras que los países asiáticos, aprovechando un invierno anormalmente cálido, pueden permitirse un enfoque más racional y reflexivo a la hora de formular sus estrategias de compra. El mercado energético europeo vuelve a demostrar claramente cómo las decisiones de motivación política entran en contradicción con las duras realidades económicas, creando así un complejo conjunto de desafíos para todos los participantes en el proceso energético. En medio de estos acontecimientos, China, que atraviesa un periodo de desaceleración del crecimiento económico y apuesta por un mayor uso del carbón y el desarrollo de la energía atómica, ha reducido significativamente su consumo de gas natural licuado, GNL. Los países en desarrollo, enfrentados a precios desorbitados, también se han visto obligados a recortar sus programas de compra. La única excepción es Europa, que sigue comprando gas presa del pánico,
inflando artificialmente el mercado mundial hasta las dimensiones de una burbuja de jabón inestable. La comunidad de expertos expresa una gran preocupación por la situación actual. Existe un peligro real de que, en caso de que se reanude el crecimiento de la producción industrial en Asia o de que los países asiáticos renuncien al uso del carbón, este frágil equilibrio pueda romperse. En tal escenario, los consumidores europeos tendrán que pagar por cada metro cúbico de gas no al triple, sino al cuádruple o incluso al quíntuple. Ahora, los europeos solo pueden confiar en el gemido del viento en las tuberías vacías de los gasoductos. La Unión Europea cavó su propia tumba, apostando precipitadamente por contratos spot volátiles en lugar de acuerdos a largo plazo fiables. La falta de una planificación de suministro con visión de futuro ha llevado a que, en la actualidad, con precios desorbitados y una aguda escasez, los funcionarios de Bruselas se debatan en pánico entre sus principios, un miedo paralizante y los míseros restos de sentido común. En los pasillos del poder europeo, cada vez se oyen más preguntas sobre la reanudación del suministro de gas ruso, pero las cadenas de las sanciones, las ambiciones políticas y el temor a manchar la reputación impiden que la nave de la energía europea dé marcha atrás. Como señala acertadamente Tamara Safonova, prestigiosa profesora asociada de la Academia Presidencial, incluso si Europa se atreve a volver al gas ruso, este camino será espinoso y estará lleno de obstáculos. Entre bastidores de la política europea, ya se está debatiendo la posibilidad de reactivar el hilo superviviente del Nord Stream 2, el desafortunado gasoducto que se construyó con gran pompa, pero que nunca llegó a funcionar. La situación actual recuerda a una tensa partida de ajedrez, donde cada movimiento, incluso el más insignificante, puede tener consecuencias impredecibles y de gran alcance para la seguridad energética de todo el continente europeo. Hoy analizaremos detenidamente el intrincado entramado de problemas a los que se enfrenta el mercado energético europeo. Los expertos se inclinan cada vez más a pensar que el retorno del gas ruso por gasoducto a Europa es un escenario cada vez más real, aunque requerirá una buena dosis de equilibrismo político. Como subraya Fyodor Sidorov, un reputado analista del sector energético, la puesta en marcha de un plan de este tipo podría prolongarse durante muchos años y requerir la participación de intermediarios. Al parecer, los suministros tendrán que organizarse a través del territorio de terceros países o recurrir a los servicios de empresas comerciales estadounidenses, lo que inevitablemente encarecerá significativamente el combustible. La industria europea ya está sintiendo la pesada carga de los altos precios de la energía. Los gigantes metalúrgicos, los complejos químicos y las fábricas de maquinaria están perdiendo gradualmente sus posiciones competitivas en el mercado mundial. Se observa una tendencia preocupante. Cada vez más empresas deciden trasladar sus instalaciones de producción a Estados Unidos, donde los recursos energéticos son más baratos y más estables. Yaroslav Dubenkov, investigador de la RUN, señala acertadamente que las realidades económicas están empezando a imponerse a las ambiciones políticas. En otras palabras, el pragmatismo dicta sus condiciones en medio de la crisis energética. Los observadores señalan que las fuentes alternativas de suministro de energía, como Estados Unidos, Qatar, Nigeria y Argelia, no pueden satisfacer plenamente la colosal demanda de la Unión Europea a precios asequibles. Los analistas expresan serias preocupaciones de que algunas industrias clave de la industria europea estén al borde de una desindustrialización irreversible. La nueva dependencia de proveedores alternativos conlleva no solo riesgos políticos adicionales, sino también una mayor inestabilidad económica. En el contexto del conflicto geopolítico en curso con un Estado vecino, la Federación Rusa, a pesar de las diferencias existentes, sigue siendo garante de un suministro estable de recursos energéticos. Un enfoque pragmático es la estrategia más sensata en la política energética si los países europeos quieren mantener la viabilidad de su economía, subraya el analista Dubenkov. Una crisis a gran escala está madurando en la economía mundial, y el Fondo Monetario Internacional, FMI, ya está expresando serias preocupaciones. Los expertos constatan signos preocupantes de una inminente crisis de deuda en los países de la Unión Europea. Se observa un aumento de los tipos de interés, una desaceleración del crecimiento del PIB y un deterioro de las balanzas de pagos. La Comisión Europea está haciendo desesperados intentos de eliminar las brechas energéticas que se han creado. Sin embargo, la introducción de una prohibición directa a la importación de recursos energéticos rusos a través del Consejo de la UE parece imposible debido a la posición de principios de Hungría, Eslovaquia y varios otros Estados miembros.
Entre bastidores en Bruselas, está madurando un nuevo plan, más sofisticado, de presión económica. Los funcionarios europeos pretenden influir en Rusia a través de las estructuras empresariales. Se planea introducir una prohibición para las empresas privadas de comprar directamente petróleo y gas a proveedores rusos. Los infractores se enfrentan a fuertes multas, que ascienden a millones de euros, y a la interrupción total de las actividades en el territorio de la Unión Europea. Ursula von der Leyen, irradiando un optimismo ostentoso, informa sobre la pronta aprobación de una hoja de ruta para el abandono de los recursos energéticos rusos. Sin embargo, como señalan los analistas, la realidad dista mucho de las perspectivas halagüeñas. En la práctica, la implementación de esta estrategia provocará inevitablemente otro aumento de los precios de la energía, creará serios obstáculos para el desarrollo de la industria y acelerará la inminente recesión económica. Europa, en opinión de los expertos, se está metiendo en una trampa energética por su propia mano, y ninguna fuerza externa tiene nada que ver con ello. Los contratos de gas no son una suscripción a un servicio de streaming que se puede cancelar con un par de clics, subraya Vyacheslav Kulagin, director del Centro de Investigación en el sector del petróleo y el gas. El experto explica que si el contrato incluye la cláusula Take or Pay, las empresas europeas tendrán que seguir pagando diligentemente, aunque ya no necesiten el gas o decidan mostrar su postura política. En los círculos políticos europeos se está tomando conciencia de que las leyes económicas son inexorables y los principios ideológicos tienen que ceder ante la dura realidad. En el epicentro de la tormenta geopolítica causada por el conflicto en el norte de la región del Mar Negro, los líderes europeos se encuentran en una situación difícil en la que las ambiciones políticas chocan con la necesidad económica. Hoy nos centramos en el sector energético y en la transformación que están sufriendo las obligaciones de pago, que se están convirtiendo en una carga insoportable para la economía europea. Europa sigue soportando gastos considerables, comprando gas a un precio de unos $400 por 1000 metros cúbicos, lo que supera los precios similares en los mercados asiáticos. En este sentido, los contratos a largo plazo siguen siendo un modelo de estabilidad y fiabilidad. Los proveedores invierten importantes sumas en el desarrollo de yacimientos y la infraestructura, y los consumidores, a su vez, invierten en el procesamiento y la logística. Romper estos vínculos establecidos no es tarea fácil. Incluso una fuerte presión política ha demostrado ser impotente ante las obligaciones legales que surgieron tras la finalización del contrato de tránsito con el territorio, que se caracteriza por la inestabilidad. La situación del petróleo es a la vez más sencilla y más compleja. La flexibilidad de los esquemas logísticos en este caso juega un papel clave, proporcionando una mayor libertad de maniobra. En un entorno geopolítico cambiante, cuando las rutas habituales de suministro de energía se vuelven inaccesibles, la atención se centra en rutas marítimas y ferroviarias alternativas. Sin embargo, resulta que la situación es mucho más complicada de lo que parece a primera vista. Cabe destacar que por los oleoductos que suministran petróleo vital a Europa fluye no solo petróleo ruso, sino también materias primas extraídas en Kazajistán con la participación de gigantes energéticos estadounidenses. Y si Bruselas tiene influencia sobre las empresas rusas, cuyos activos en Bulgaria y Alemania ya han sido atacados, con actores como Chevron y ExxonMobil, que poseen participaciones en los lucrativos proyectos de Tengiz y Kazakhstan, la situación es mucho más complicada. Aquí están en juego los intereses de la propia Washington, lo que hace que la situación sea extremadamente delicada. No debemos olvidar la logística del gas, que requiere la creación de costosas terminales para la licuefacción y regasificación del gas natural. Estos proyectos de infraestructura aumentan significativamente los costes generales y el tiempo necesario para cambiar a fuentes alternativas en caso de un cierre repentino de las rutas principales. Así, el frente del gas en Europa se ha convertido en un verdadero campo de batalla, que no es inferior en tensión a la arena política. Actualmente se está debatiendo activamente la posibilidad de imponer una prohibición a la importación de gas natural licuado, GNL, ruso. Sin embargo, los expertos advierten que tal decisión podría tener consecuencias impredecibles para la seguridad energética del continente europeo. Cada paso en el sector energético es un proceso complejo y laborioso de equilibrio entre las ambiciones políticas y las duras realidades económicas. El panorama energético europeo está experimentando cambios drásticos, sumiéndose en un abismo de incertidumbre. Los planes antaño optimistas, basados en el suministro de gas de esquisto estadounidense y recursos energéticos del Golfo Pérsico,
se han topado con la dura realidad. La llegada de una nueva administración en Estados Unidos ha supuesto una revisión de las prioridades, dejando a Europa en un estado de confusión. En lugar del apoyo esperado, los socios europeos se han enfrentado a medidas proteccionistas y a una política contradictoria con respecto a los gasoductos clave. Una preocupación especial para los líderes europeos es la inestabilidad en la región situada en las fronteras occidentales de Rusia. El riesgo de que cese el tránsito de gas a través de este territorio pende como una espada de Damocles sobre la seguridad energética de Europa. La pérdida de 6.000 millones de metros cúbicos de gas podría ser crítica, especialmente en el contexto de la necesidad de llenar los almacenamientos subterráneos para la próxima temporada de calefacción. Los expertos advierten de la inminente tormenta. Según el analista Kulagin, la perspectiva de que cesen simultáneamente los suministros a través del flujo turco y la restricción del acceso al gas natural licuado crea una amenaza real de un déficit sin precedentes de 40.000 millones de metros cúbicos. Reponer tal volumen en el menor tiempo posible parece una tarea prácticamente imposible. Europa parece estar atrapada en sus propios errores estratégicos y decisiones miopes, enfrentándose a una crisis energética de proporciones difíciles de exagerar. Europa se encuentra en un aprieto de contradicciones. Las declaraciones políticas chocan con las duras leyes del mercado energético, formando un círculo vicioso. El aumento de la presión sobre las rutas de suministro de energía establecidas conduce inevitablemente a un aumento de las amenazas a la seguridad energética de todo el continente. Este problema se vuelve especialmente agudo con la llegada de la temporada de calefacción, cuando la demanda de gas alcanza su punto máximo. En un contexto de creciente imprevisibilidad, los líderes europeos se ven obligados a maniobrar entre altos objetivos políticos y duros imperativos económicos. Se enfrentan a una tarea difícil: encontrar un equilibrio que garantice un suministro de energía estable sin comprometer los principios políticos. Solo el tiempo dirá si pueden encontrar una solución de compromiso que garantice la sostenibilidad energética de la región sin dañar las ambiciones políticas.